Y el amor está acá con la primavera, con esta siguiente invitada, que la van a ver de vuelta, una chica hermosa, con todos ustedes ahí del otro lado. Bueno, y el fin de semana que se abre, ahí está el amor justamente, porque hay que tener fe, esperanza, convicciones, ideales, y hay que luchar por justamente los ideales. Tenemos que luchar por los ideales. Black Eyed Peas estuvo con Where is the Love? ¿Dónde está el amor? Pero para recibir a Valeria Infran Michelagnoli, abogada y también presidenta de esta organización Red Ciudadana de Niños por la niñez y adolescencia. Por la niñez y adolescencia. Siempre me trabo yo, qué bárbaro. Bueno, pero tenemos un material para comenzar, y escuchen bien esto porque es importante, porque es el resumen de toda esta historia. Aquí va, a ver. En una entrevista que pueden ustedes encontrar en YouTube, en la que el director de cine norteamericano Oliver Stone entrevista a Vladimir Putin, en uno de los fragmentos de una entrevista de 4 horas editada, le pregunta por la homosexualidad y le pregunta por cómo es posible que en Rusia no se pueda difundir la ideología de género en las escuelas y no se pueda hacer proselitismo homosexual. Y la respuesta que le da Putin es absolutamente ejemplar. En Rusia no se persigue, no se encarcela, no se discrimina a ningún adulto por ser homosexual. Hay actores, hay artistas, hay deportistas que son homosexuales y nadie los persigue ni los discrimina. Pero no vamos a tolerar que adoctrinen a los niños en una ideología que es contraria a la familia. Porque la base de esta nación es la familia. Si el niño se convierte en adulto al llegar a los 18 años y decide ser homosexual, es una decisión suya. Pero no vamos a tolerar que la familia la destruyan desde abajo, haciendo proselitismos con niños que no tienen el criterio suficiente para decidir en un sentido o en otro. Yo puedo estar muy poco de acuerdo en muchas cosas con Putin, pero ahí le doy toda la razón. La visión de los chinos sobre la ideología de género es la misma. Esto es peor que el opio que trajeron los ingleses. Y si dejamos que entre en nuestra sociedad y que destruya la familia, el efecto va a ser peor que el opio británico. No lo vamos a tolerar. No porque seamos cristianos, el régimen es un régimen ateo, sino porque creemos en la familia y sabemos que la nación se basa sobre la familia. Me da mucho pesar que naciones que no son cristianas, sin embargo, a la hora de defender a la familia, parece que tienen una idea más clara que otras naciones que supuestamente lo son. La ideología de género es un ataque directo contra la soberanía nacional. Qué bien dicho, qué bien sostenido está esto, que es la clave de esta lucha, de esta puja, y respecto también a la transformación educativa acá en Paraguay y en el mundo, porque al parecer el mundo vive una suerte de tiranía, ¿verdad, Valeria Infran Michelagnoli? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Bruno? Y sí, está avanzando un modelo totalitario. ¿Estás de acuerdo con lo que dijo este señor de España? 100% de acuerdo, es así mismo. Es así mismo. Nos están destruyendo desde dentro. Están destruyendo nuestras sociedades, atacando a la familia. Bueno, y Valeria Infran Michelagnoli es abogada, madre de familia y presidente o presidenta de la Red Ciudadana por la Niñez y Adolescencia acá en Paraguay, que nunca me sale eso, Red Ciudadana por la Niñez y Adolescencia. Y al respecto de esto, hoy en uno de los diarios capitalinos salió algo que tiene mucho que ver con lo que vamos a tratar aquí y con Valeria, que está al frente de esta Red Ciudadana, porque hay unas 35 organizaciones adheridas a la Red Ciudadana por la Niñez y la Adolescencia en Paraguay, y esas 35 organizaciones pidieron la suspensión del Plan Nacional de Transformación Educativa, impulsado por el Ministerio de Educación y Ciencias. Mediante un comunicado, apoyan a los miembros del Comité Estratégico.
Narciso Velázquez, Esteban Micena, justamente, y Miguel Ortigosa cuestionan duramente la factibilidad del plan. Estos señores están defendiendo a la familia y están contra lo que pretende impulsar el Ministerio de Educación y Ciencias, que se está apurando al parecer, porque el martes a rajatabla, según lo que escucho, está ese ministerio a través de su cabeza queriendo pasar al Congreso la posibilidad de los planes que tiene ese ministerio para la transformación educativa. ¿Estoy bien o estoy mal ahí? Exactamente, estás describiendo cuál es la situación. Sí. Así es. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Cómo surge todo esto sucintamente otra vez? ¿Y quiénes son los que toman el toro por las astas en el mundo para atacar a las familias o a la familia e impedir que nosotros individualmente como naciones podamos nosotros determinar nuestra propia hoja de ruta en el sentido educativo, Valeria Insfrán? Porque está el famoso Foro de Sao Paulo, que se creó hace mucho tiempo, después está el Grupo de Puebla, en fin, instituciones, digamos, muy grosas en el mundo, y están las organizaciones internacionales que son las que digitan todo lo que pasa en el planeta, y nosotros como borregos tenemos que seguir lo que ellos dictaminan. ¿Es así o no? Es así mismo. Bueno, Bruno, para poner en contexto, a nosotros se nos vende la idea de que vivimos en un concierto de naciones. Sí, concierto de naciones. Donde cada país es independiente y soberano. ¿Y no es así? No es así. Y vivimos no en un concierto, sino que en una batucada de naciones. Y donde el más poderoso impone todo lo que se le da la gana a los débiles, ¿verdad? Esa es la verdad. Al que toca el platillo allá en el fondo. Allá el que está con la flauta. En un grupo orquestal de más de 100 integrantes, ¿eh? Bueno, no, muy bien la descripción, muy bien. Es una batucada este tema de... No es un concierto. No hay sintonía acá. No hay. Bueno, sintonía para algunos, ¿verdad? Sí. Haciendo un poco de historia, vamos a repetir un poquitito lo que en algún programa con el padre Montero comentamos, ¿verdad? Montero Tirado, sí. Esto viene de larguísima data. Y en los años 70 del siglo pasado, 1972 más o menos. Del siglo pasado. Sí, imagínate. Conta que vivimos siglo nosotros. Siglo XX, vamos a ubicarnos. En ese siglo pasado, sí. Claro. Bueno, empiezan unas grandes reuniones sobre población en las Naciones Unidas, ¿verdad? En 1972 una reunión donde ya se estaba vendiendo la idea desde los organismos internacionales de que la población debía controlarse, ¿verdad? En 1974 otra reunión se da lugar y David Rockefeller en esa reunión propone, ¿verdad?, abiertamente el control de las poblaciones. ¿Y por qué quieren controlar? ¿Por qué? Porque no puede pasar una cifra. Y esta gente que están en los poderes económicos y políticos del mundo están formados en una filosofía malthusiana que viene de un señor del siglo XIX, XVIII aproximadamente, que lanzó una teoría de que la población aumentaba de forma mucho más rápida de la capacidad de producir alimentos que tiene el hombre. Y que íbamos a tener una hambruna y iba a ser va a ser excesiva la cantidad poblacional en el mundo. Se agarran de eso entonces y empiezan a desarrollar todas estas políticas de control y reducción de la población. Entonces, en 1974 se propone eso en Naciones Unidas, en esa reunión sobre población, y airadamente protestan los representantes del tercer mundo, denunciando el imperialismo demográfico que quería imponer Estados Unidos. Imperialismo demográfico, claro. Bueno, como esta gente se encuentra
ante esta oposición. Pero ¿es una imposición internacional ya era o de Claro. Estados Unidos específicamente? Claro, en ese momento venía de la mano de David Rockefeller y ese grupo de Estados Unidos. muy poderoso, ¿verdad? Las grandes corporaciones, Sí, famoso. etcétera, etcétera. Bueno, entonces, luego de esa reunión es que Henry Kissinger, secretario de Estado en aquel momento, redacta un informe, ¿verdad? Y decía: se deben cambiar los preceptos religiosos y culturales de los pueblos que hacen inviables las políticas de control de natalidad. Los encargados de implementar esas políticas deben ser los mismos naturales de los países previamente reeducados en los países del norte, ¿verdad? Y yo escribí un artículo sobre donde hago un relato un poco de todo lo que está pasando, y entonces yo concluyo: esta estrategia propuesta en ese famoso informe Kissinger es la que parió a la nueva élite intelectual de nuestros países, convencidos que lo que aprendieron en el primer mundo era lo mejor para nuestras patrias, cuando en realidad en general solo nos condujeron a más endeudamiento y entrega de soberanía. Claro, es así. ¿Mm? Es así. ¿Entendés? Se les vende a estos chicos que nosotros con mucho esfuerzo mandamos, los becamos, las familias hacen un sacrificio y los mandan a prepararse, y muchas veces vienen con este chip, porque hay una... Con la mente cambiada. Claro, con la mente cambiada y convencido de que estas políticas son las que nos van a hacer avanzar, porque realmente no, es todo lo contrario, ¿verdad? Eso es un punto aislado. Pero ¿qué pasa? Esta era la política exterior de los Estados Unidos, ¿verdad? Y sigue siendo hasta hoy día. Y en ese contexto siguió avanzando, termina la Guerra Fría, cae el muro de Berlín, y en 1990, acá en nuestra región, en Hispanoamérica, más concretamente en Latinoamérica, se funda el Foro de San Paulo, de la mano de Ignacio Lula da Silva y de Fidel Castro. A Ignacio Lula estuvo ahí ya. Sí, claro. A Ignacio, el que va a subir ahora como presidente. Y el que está pujando para volver a la presidencia y someter de vuelta a Brasil bajo el socialismo del siglo XXI. Y vos no querés que eso llegue, ¿no? Y ojalá que no llegue, ¿verdad? Lula fue el que ya estaba ahí en el foro. Lula ya estaba ahí con Fidel Castro. Ya estaba. Fundaron el Foro de Sao Paulo. Y con la finalidad, ¿se fundó esto por qué? Digamos, ¿con qué finalidad? Bueno, con la finalidad de recuperar lo que se había perdido en Europa del Este tras la caída del muro. Tras la caída del muro, la desintegración de la Unión Soviética, ellos inmediatamente, incluso antes, porque acuérdate que en 1991-92 se desintegra la Unión Soviética. O sea que en 1989 cae el muro de Berlín, 1990 ellos ya reaccionan rápidamente. 1991. Ahí se desintegra la Unión Soviética. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Exactamente. Entonces ellos rápidamente se reorganizan y fundan este foro que desde sus orígenes tuvo como fundadores a movimientos revolucionarios terroristas de la región, como la FARC, ¿sí? Todos esos alimentaron esta historia. Así es. Entonces, hay un origen violento, a pesar de que el Foro de San Paulo está fundado por el amplio espectro, desde la izquierda más... radical, menos radical, más socialista, socialdemócrata, hasta lo más radical, que son estos movimientos narcoguerrilleros, incluso como la FARC. Narcoguerrilleros. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, pero eso, cuando se funda ese foro, nadie sabía. Muy discretamente ellos se movían. No había difusión de prensa,
¿verdad? Y empezaron a... Maquillaba muy bien eso. Todo muy maquillado, empezaron a operar subrepticiamente con una agenda clarísima para retomar el poder en Latinoamérica, ¿verdad? Eso fue en 1990, empiezan, se van reuniendo año tras año, hay reuniones de este foro, y en 1993 viene este Pacto de Princeton. Y acá está el famoso Pacto de Princeton. El famoso Pacto de Princeton. Que yo quiero saber porque la vez anterior quise y nos fuimos por otro lado. Sí. Eso fue en 1993. Imagínate, 3 años después de la fundación del foro, ya se da lugar en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos. En Estados Unidos, un encuentro entre Ignacio Lula da Silva en representación del Foro de San Pablo y entre Fernando Enrique Cardoso en representación del diálogo interamericano. Que ahora al parecer le está guiñando el ojo a Lula da Silva de vuelta. Pero claro, si Lula da Silva es integrante del diálogo interamericano. No, pero ahora, sí, en el presente, digamos, antes del 2 de octubre. Por supuesto. Entonces, ¿y qué pasó ahí? La cuestión de Princeton, a ver, eso es importante saber. Pero antes de eso, hay que ubicarle a la audiencia para que entienda qué es el diálogo interamericano, ¿verdad? Sí. Es un gran think tank fundado en 1982 por iniciativa de David Rockefeller, ¿verdad? David Rockefeller. Está integrado por ciudadanos de Estados Unidos, Canadá, México, Sudamérica y el Caribe. ¿Cuáles eran sus objetivos principales? Proporcionar un importante canal de comunicación no gubernamental entre los líderes de las Américas. Y B, proporcionar análisis sustanciales y propuestas de políticas específicas destinadas a resolver problemas regionales cruciales. Principales fuentes de financiación: fundaciones como la Ford, Rockefeller, Carnegie Corporation y otras. Bueno, entonces, entendiendo que es el diálogo interamericano, además integrado por muchas otras personalidades internacionales, muchísimos banqueros y sus redes de ONGs y fundaciones. Ya en los 80. ¿Verdad? Este diálogo interamericano redacta el decálogo de la globalización. Todo esto como antecedente. Hay que entender. Los años 80. Sí, señor. Entonces, ¿qué decía este decálogo? Primero, desmontar los estados nacionales como los conocemos. Desmoralizar las... Desmontar. Sí, señor. Vaciándonos de soberanía con el claro objetivo ya de este avance colonialista que están haciendo. Hay una colonización ideológica de nuestros países y esto hace rato se está dando, ¿verdad? Y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Se nos está vaciando de soberanía. Nosotros ya ni siquiera en educación, un ejemplo clarísimo, podemos decidir qué tipo de educación, cuál es el modelo queremos para nuestros hijos. ¿Verdad? 2, desmoralizar las religiones tradicionales. Limitar el desarrollo de los países con la propaganda chantaje ambientalista. Disminución y debilitamiento de las Fuerzas Armadas de los países. Agenda de género, control de la educación, liberación de las drogas para la pacificación química de las mentes inquietas. ¿Cómo es eso? ¿Decirlo eso? Liberación de las drogas para la pacificación química de las mentes inquietas. Dios mío, eso sí que pensaron, ¿eh? Sí. Bueno, entonces, ese fue el decálogo del diálogo interamericano. ¿Qué hacen? Se encuentran en 1993 en Princeton, porque Fernando Enrique Cardoso formaba parte de ese poderosísimo think tank, que es el diálogo interamericano, y se encuentran, y lo que hacen es establecer ciertos objetivos y estrategias para ser desarrolladas en Latinoamérica, ¿verdad? ¿Cuáles eran estos objetivos? Y estas estrategias. En primer lugar, el blanqueamiento de la izquierda radical latinoamericana, que era la avanzada de la revolución castrista apoyada por la Unión Soviética durante la Guerra Fría,
¿verdad? Entonces, hay que blanquear a estos señores y que jueguen, que entren al juego democrático y que lleguen al poder por medio de las urnas. Primer objetivo, largamente cumplido, porque en ese contexto nosotros hemos visto acceder al poder de nuestros países a exterroristas. Escobar Gaviria. No, bueno. En Colombia. Por ejemplo, el último ejemplo más clarísimo es la elección de Petro en Colombia. Sí, en Colombia, claro, eso ¿verdad? ahora. Dilma Rousseff también era revolucionaria. Dilma Rousseff, sí, allá en Brasil. En Brasil. Presidenta. El Pepe Mujica también estuvo en actividades violentas en la Guerra Fría. Accedió al poder. Michelle Bachelet tenía contactos con movimientos revolucionarios violentos como el MIR en Chile. 2 veces presidenta. Sí, y hoy día, ¿dónde está? Dirige Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Sí, ¿verdad? Sí, bueno. O sea, puestos bastante encumbrados. Vemos que ese objetivo largamente logrado. Y además todo está estudiado, entonces. Todo está estudiado. Desde hace bastante tiempo. Muchísimo tiempo. Y todo ese... Y todo se va cumpliendo. Todo se va cumpliendo. Incluso ese acuerdo de paz con las FARC. El famoso acuerdo de paz. Que las negociaciones se hicieron nada más y nada menos que en La Habana, en Cuba. Sí. ¿Verdad? También se da en ese contexto. Bueno, ¿qué otro punto era agenda del Pacto de Princeton para desarrollar nuestros países? El control poblacional y el debilitamiento de la Iglesia Católica. ¿Debilitamiento? Sí, de la Iglesia Católica. Debilitamiento. Sí. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica históricamente, y no solamente la católica, sino que todos los cristianos históricamente se han opuesto al aborto, a la legalización de las uniones homosexuales, ¿verdad? Al control de natalidad en general. Entonces debía ser infiltrada y debilitada la Iglesia Católica, y nosotros estamos viendo cuál es la situación hoy, ¿verdad? De la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, no todos, pero hay un sector muy grande que se está impulsando políticas muy progresistas para lo que históricamente fue la Iglesia Católica, ¿verdad? ¿Qué más? O sea, contrarias a Juan Pablo II. Totalmente. ¿Qué más? Otro objetivo, el debilitamiento de los partidos políticos. En ese contexto es que nosotros vemos los tradicionales. Nuestros partidos políticos tradicionales han sido infiltrados con agentes con este tipo de ideas. Están erosionando. Están erosionando y se han convertido en máquinas electorales y los han vaciado de su ideología natural y de ese gran objetivo que tiene la política, que es servir al bienestar y al bien común, ¿verdad? Cada vez menos vemos eso, lastimosamente, aunque hay gente en cada partido que por supuesto sigue queriendo hacer bien las cosas, pero están nadando en contra de una corriente fuertísima. Sí, así mismo, ¿verdad? Qué buena descripción la que estás haciendo, porque es así mismo. Sí, y después también tenemos como otro objetivo el debilitamiento de las Fuerzas Armadas. ¿Y cómo se ha visto esto? Acá se anuló completamente. Bueno, primero, mucho menos fondos para las Fuerzas Armadas. Segundo, tan paralizada que las Fuerzas Armadas, ¿no? Y sí, la reducción de los efectivos de las Fuerzas Armadas. Tercero, la famosa objeción de conciencia, que ya los chicos, ¿quiénes van? O es un porcentaje mínimo que va a hacer su servicio militar obligatorio. Y esta ley de objeción de conciencia nunca fue reglamentada para que aquellos que en objeción de conciencia no quieren prepararse para servir y defender a la patria con las armas, ¿verdad? Vayan a prestar otro servicio social. Claro, y pueden estudiar, pueden hacer muchas cosas. Se tendría que haber reglamentado y vas al cuartel, pero te vas a ir durante 3 meses, durante 4 o 3 años a
un hospital a prestar servicio, Muy bien, a muy un bien. hospicio. Eso no se ¿verdad? hace acá. No, claro, a un asilo anciano. Y eso no se hace acá. No se hace. Perfectamente pudiéndose hacer, ¿verdad? Tendría que haberse hecho hace rato, ¿verdad? Claro. Y no está eso. O sea, una cosa ahí se respeta la objeción de conciencia. ¿Y qué vas a hacer a cambio? Claro. ¿Verdad? ¿Qué vas a hacer a cambio? ¿Qué vas a hacer a cambio? ¿Cómo vas a servir a tu país a cambio? Claro, está bien. No querés entrar a la milicia, pero podés hacer esto, lo otro y lo demás allá. Así es, tal cual. Y tal después, todo esto tiene que ver con la cuestión de Princeton. Todo eso, todas esas fueron las estrategias que entre un poderosísimo think tank de los Estados Unidos, que es el Diálogo Interamericano, y un violentísimo grupo latinoamericano, que es el Foro de San Pablo, que durante todos estos años hemos visto cómo han flagelado al continente con gobiernos totalitarios, ¿verdad? Como el de Chávez, como El de Maduro ahora. como el de Maduro. Y no solamente, también hay muchísima gente descontenta en Brasil con Chile con- entra ahora con y- este gobierno en esta y en Chile, digamos, en este juego de ajedrez. En Chile accede, pero no solamente desde Michelle Bachelet, que está en esta línea, Claro, en esta línea. ¿verdad? Y por supuesto ahora con Boric Boric, sí. también, Más todavía. más todavía. Y ¿verdad? Bolivia y Perú. Y Bolivia, ni qué decir. Evo Morales lo que ha hecho, él literalmente ha convertido en un narcoestado a Bolivia. Por si la gente no sabe. Eso es lo que es Bolivia. Han liquidado la República de Bolivia y la han convertido en un estado plurinacional. Plurinacional. Claro. Y otro ejemplo, los Kirchner en Argentina. La misma cosa. La misma cosa. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es, y es muy interesante cuando vos lees a los brasileros sobre este tema, ellos explican que el fenómeno que pasó en Brasil, porque acordate que Fernando Henrique Cardoso y Lula da Silva son contrincantes históricos electoralmente, Sí, del PT y del partido de Fernando Enrique pero, al Cardoso. fin, pero ante un objetivo así se unen. No es que se unen, sino que hacen una falsa oposición y una falsa alternancia, ¿verdad? Proyectando una imagen de que luchan por modelos diferentes, modelos políticos diferentes, Al fin de cuentas es la misma cosa. pero al fin de cuentas manejan la misma ideología e imponen la misma agenda. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Entendés? Y esa agenda del 2030, porque ya estamos en el 22-23, ¿en qué va a variar respecto a esto que vos estás exponiendo ¿Cómo acá? se une todo esto, verdad? Sí, claro. Increíble, vos, lo que... Porque lo que es avanza, cuando vos- estamos 2023 y después en el 2030, ¿qué va a pasar? pero yo te quiero comentar nomás un poco cómo se une todo, ¿verdad? ¿De dónde viene la Agenda 2030? De las Naciones Unidas, es la que presenta en el año 2015 esta agenda, pero tiene sus antecedentes, ya más o menos algunas, ¿verdad? Algunos antecedentes, sí. Se disuelve la Unión Soviética, Gorbachev sale del escenario político, pero se dedica a impulsar las políticas verdes. Y Gorbachev, Políticas verdes. ecológicas, del ecologismo, Sí, ¿verdad? sí. Y tiene una fundación él en California, y con Maurice Strong, otro personaje de la historia de estos temas, impulsan la Carta de la Tierra. Carta de la Tierra. La Carta de la Tierra. Así. Y se llama, yo no sé si vos te acordás, de aquella reunión de Río de Janeiro Sí. en los años 90. Sí, me acuerdo. Si fue en el 92, Río... bueno, se trató todo este tema ecológico ahí. Río Revuelto.
Bueno. Después se convirtió en un río revuelto, ¿verdad? Bueno, pues en Río de Janeiro, al comienzo de los años 90, se dan encuentros todos los líderes mundiales. Todo está orquestado, entonces. Todo está orquestado. En ese tablero de ajedrez. Todo está. Bueno, entonces ahí que viene. Ahí surge la Carta de la Tierra y ellos siguen, todos estos grupos de poder internacionales siguen caminando hasta que en los años 2000 sale la Agenda 21. La Agenda 21 con 8 objetivos, 9 objetivos más o menos. Siglo XXI. Sí. Ya en los años 2000, siglo XXI, esa agenda no prosperó mucho. Entonces dice, bueno, acá tenemos que meterle pata, muchachos. Vamos a hacer una agenda recargada. Y lanzan la Agenda 2030 en el 2015. ¿Verdad? Pero ¿cuál es el origen real de esta agenda? El Foro Económico Mundial. Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial, el famoso Foro de Davos. Sí, Ese es el cerebro político y económico. Ahí vos sabés bien quiénes se reúnen ahí y los temas que se tocan y etcétera, etcétera. Bueno, entonces un actor fundamental, muy importante del Foro Económico Mundial es Henry Kissinger de vuelta. El fundador del Foro Económico Mundial es Klaus Schwab, o Klaus Schwab, pronunciando, tratando de pronunciar bien. Perfecto. Klaus Schwab. Bueno, ¿quién es Klaus Schwab? Es un alemán que en los años 60 va a estudiar a Harvard y es reclutado por Henry Kissinger. Así, che. Era su profesor Henry Kissinger. Sí. Otro alemán de origen también. Otro alemán de origen. Que fue secretario de Estado de Estados Unidos y bueno, tuvo muchísimo poder hasta ahora. Hasta ahora influye muchísimo en toda la geopolítica mundial y ahí va, por eso que yo empecé a hablar del informe Kissinger. Claro, bueno, perfecto. Entonces, este señor es reclutado por, Klaus Schwab es reclutado por Henry Kissinger y Henry Kissinger estaba impulsando un programa de la CIA en Harvard para crear el Foro Económico Mundial. Y se presenta al mundo de la mano de Klaus Schwab al Foro Económico Mundial como una iniciativa europea, pero nunca lo fue. Claro, se gestó en Estados Unidos. Se gestó en Estados Unidos y de la mano de la CIA. Nada más. Nada más y nada menos. Entonces, todo lo que vemos son las mismas agendas y las mismas políticas públicas que nos imponen, violando nuestra soberanía y bajo engaño. Con razón que estamos viviendo una tiranía en el mundo entero y no nos damos cuenta. Muy bien disfrazados de grandes demócratas. Sí, qué notable, che. Y esto de digamos, de Princeton, digamos, no, lo del 2030, a ver, lo del 2030. ¿Dónde vas a armarse o decorarse totalmente la torta? ¿Por qué 2030? ¿Qué va a pasar ahí? Porque estos grandes poderes económicos y políticos mundiales quieren tener la agenda totalmente implementada ya para el 2030. O sea, ¿y va a consistir en qué? Y va a consistir en un cambio radical del mundo como lo conocemos. O sea que nosotros vamos a tener que decir amén a lo que la gente diga del norte. La gente del norte nos dice tal cosa. Los grandes poderes globales, sí, a eso caminamos, a una pérdida total de soberanía, que ya estamos viendo. De soberanía, che, de soberanía. Y la parte de los límites geográficos van a ser mero maquillaje nomás, eso es una cosa... Mira, algunos analistas sostienen de que hay un proyecto de dividir el mundo en grandes bloques regionales. El modelo acabado de eso es la Unión Europea. La Unión Europea, ¿verdad? Y hay un disidente soviético que se llama Vladimir Bukovsky, que es interesantísimo el análisis que hace. Ya en los años 90, él decía que la Unión Europea
era la nueva Unión Soviética. Así, che. Sí. La Unión Europea era la nueva Unión Soviética. Sí, totalmente. Coincide más o menos. Totalmente. Y el video es impactante porque y esta guerra entre Putin y Ucrania forma parte de toda esa transformación también. Y hay analistas que sostienen que terminada la pandemia viene esa guerra para seguir haciendo avanzar la agenda. Así, para distraer. Para distraer y seguir haciendo, porque ¿qué es lo que pasó con esta guerra? Claro. ¿Qué es lo que pasa con la guerra? Supuestamente se le imponen sanciones a Rusia, pero no es Rusia la afectada, sino que toda Europa. Y hay un desabastecimiento de fertilizante y un riesgo, el desabastecimiento del gas. ¿Quién sufre? ¿Quién está sufriendo? No es Rusia. Es Europa la afectada. Y también muchos países del resto del mundo, porque vos sabés que la producción de fertilizante en un enorme porcentaje está en esa zona del mundo. Bueno, y ahora la gente está saliendo, millones de personas salen de Rusia o quieren salir, y llega el invierno también allá. De Europa. Claro, no. ¿De Rusia? De Rusia están saliendo mucha gente buscando, porque no están comulgando con la guerra esa, ¿verdad?, que se lleva adelante por parte de Putin, ¿verdad? Y por otro lado, los ucranianos están remangando a las fuerzas soviéticas, ¿verdad? Le están ganando terreno con apoyo de la OTAN y ese tipo de cosas. Estoy leyendo. Así que eso. es toda una... Pero eso entonces, de acuerdo a lo que vos estás relatando, sería como una suerte de espejismo. Una fase más. Yo te comento lo que analistas políticos están sosteniendo. Sí. Como un análisis. Una distracción bélica, digamos, para que avance lo otro. Para que avance esta misma agenda totalitaria. Es una agenda totalitaria y hay que decirlo. ¿Y qué pasa con China? Y China es el gran modelo de estos señores. Ellos quieren implementar el control social modelo chino en Occidente. Y tenemos la tecnología, hay tecnología y vamos a estar todo bien controlado, y el crédito social. Yo no sé si leíste las noticias de que incluso Biden está impulsando ese tipo de cuestiones ya en los Estados Unidos. Y todo eso de la renta básica universal, ¿escuchaste? Sí, también forma parte de eso. O sea, nos quieren someter literalmente a un modelo tipo China. ¿Y quién es invitado de honor al Foro Económico Mundial? ¿Quién es? El líder de China, Xi Jinping. Claro. Sí, señor. Esto es todo público. Lo que pasa es que nosotros vivimos la vida normal y corriente, y no todo el mundo tiene el interés, le gustan estas cosas y se pone a mirar todo lo que pasa para sacar alguna conclusión. Hoy va a disertar. ¿Él? No, va a disertar Mario Abdo Benítez en la Universidad Internacional de Florida, en el Centro Adam Smith para la Libertad Económica. ¿Qué te parece? Ya. Y viene mañana, al parecer, retorna nuestro gran presidente que fue a Naciones Unidas a exponer sus pensamientos. Y hoy diserta en la Universidad Internacional de la Florida, en el Centro Adam Smith para la Libertad Económica. Y el Grupo de Puebla respecto al Foro de Sao Paulo, ¿qué es? Bueno, ¿qué pasa? Finalmente, después de muchos años de manejarse con mucha discreción, y el Foro de Sao Paulo sale, o sea, se expone, los brasileros que investigaban estas cuestiones exponen la existencia real que por mucho tiempo fue negado por Lula da Silva y por otros integrantes en Brasil, ¿verdad? Se negaba y se le decía a la gente que sacaba información sobre las reuniones, los tildaban de conspiranoicos. ¿Conspiranoicos? Sí, señor. Sí, señor. Negaron por mucho tiempo sistemáticamente la existencia del Foro de Sao Paulo. Cuando el Foro de Sao Paulo queda expuesto totalmente, ya en época cuando los
sus integrantes habían llegado largamente al poder en varios países de Latinoamérica, ¿verdad? Lo que hacen es quedar pegados a un modelo totalitario, ¿verdad? A un modelo de pérdida de libertades, de pérdida de propiedades, ¿verdad? Y muy corrupto. Caso Odebrecht. Claro, Odebrecht. Claro. Claro, ahí. Claro. Odebrecht. Caso Odebrecht. El sistema. Se expandió a toda América. Se expandió a toda América. Los maletines de Chávez. Todo eso fue saltando a luz, ¿verdad? Sistemáticamente. Entonces los muchachos dicen, bueno, nosotros tenemos un mandato de los grandes poderes globales de seguir con la agenda. Y tenemos que hacer otra cosa. Tenemos que lavarnos un poco la cara, ¿verdad? Y en 2019 se funda el Grupo de Puebla. ¿Y en qué consiste el Grupo de Puebla? Y es la élite política e intelectual. Es un foro o es un grupo político y académico. La crema innata del Foro de San Pablo. La crema innata. ¿Verdad? Sí. Sí, los peores están ahí. Sí. Los más o malvados. Los mejores. Los más malvados. Están ahí. Están ahí. O sea, y entre el Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo... misma agenda. Sí, pero son la misma cosa. La misma cosa. ¿O uno de estos tiene más poder que el otro? No, es un subgrupo, es un grupo de élite nomás. Pero tienen la misma agenda, la misma ideología, los mismos objetivos. Impulsar la Agenda 2030. Impulsar la Agenda 2030. ¿Y cómo se completaría esa agenda? Si estamos en el 2023, ¿qué más faltaría, digamos? Bueno. ¿Qué ingredientes faltarían, según vos, para completar, para que reine definitivamente la Agenda 2030? El cambio de nuestras constituciones alineándolas a la Agenda 2030. El cambio de nuestras constituciones. Lo que está pasando, queriendo pasar en Chile también. Claro. Ese es un ejemplo vívido. Que dicho sea de paso, en Chile ganó el rechazo del proyecto de constitución. Claro. Hay que comenzar de vuelta. No, eso no tendría por qué comenzar de vuelta. El pueblo, más del 60%, dijo, no queremos que se cambie la constitución de Chile. No, es comenzar de vuelta. Pero eso es lo que quieren los del gobierno. Bueno, y ahí vos te das cuenta cómo pisotean la voluntad popular. Es un circo el que vivimos. Esa es la verdad. La gran batucada. La gran batucada internacional, ni un concierto. Es una gran batucada. Así es. Bueno, te agradecemos mucho. Valeria ya está mirando su reloj, ella, porque es una mujer muy ocupada. Y hoy es el Día Internacional de la Bisexualidad. Esta bisexualidad forma parte también de los cambios educativos que se pretenden implementar en nuestra educación en cuanto a esta transformación educativa, ¿o no tiene nada que ver? Y claro que tiene que ver, porque lo que ellos tratan de hacer a través de la educación es normalizar todas estas opciones de vida que solamente un adulto puede tomar, ¿verdad? Claro. Vos no podés fomentar este tipo de conductas en niños. En niños, sí. ¿Verdad? Y de eso se trata todo el enfoque de género, el enfoque de derechos o la ideología de género, como nosotros lo llamamos. ¿Verdad? Bueno, algo digamos que quieras apuntar o apuntalar, digamos, en este minuto o estos minutos que nos restan de charla muy sustantiva contigo, entre paréntesis. Me gustó mucho. A ver, esa red ciudadana se fortalece por la niñez y adolescencia acá en Paraguay. Vos salís de Asunción, también vas y visitas otras ciudades del interior, ¿o no? Respecto a esto, porque vos sos la presidenta o presidente de la red ciudadana. Sí, a veces estuvimos dando charlas en el interior, hemos ido a recorrer algunos lugares y también hacemos charlas vía Zoom. ¿Y la respuesta cuál es? Muy buena la respuesta. La gente está entendiendo
y está preocupada. Respecto a esto de la suspensión del plan, dice, la suspensión del plan de transformación educativa, ya dijimos al arrancar, son 35 organizaciones adheridas a esta red ciudadana por la niñez y adolescencia. Si están pidiendo eso, varios grupos, varias organizaciones, la iglesia metida también, ¿qué va a pasar ahí, según vos? Bueno, lo que está pasando es que a pesar de esta oposición manifiesta y por escrito que han entregado los 3 representantes que mencionaste al principio, ¿verdad? Sí. Monseñor Velázquez, que es el rector de la Universidad Católica, Esteban Micena del ala evangélica, y el ingeniero Ortigosa, que entró como representante de padres, ¿verdad? A pesar de esto, el ministro dijo en algún momento que iba a dar su respuesta por escrito. Hasta el momento que yo sepa, no ha respondido a estos representantes, pero ¿qué ha hecho? Ha presentado una nota al Congreso solicitando una audiencia el martes 27 con Sebastián Villarejo, que es el candidato a presidente de Patria Querida. No solamente eso, actualmente Villarejo está como presidente de la comisión. Presidente de la Comisión de Educación de Diputados. Presidente de la Comisión de Educación en Diputados. Así es. Así es, tal cual. O sea que esa nota va a entrar, digamos. Esa nota ya entró, el pedido está hecho. El martes hay una reunión, aparentemente entonces, se reúnen, quiere llevar ya el ministro todo el último documento que sale de este comité estratégico para ir apretando, para que ya se trate en Congreso. Y acá hay algo que decir. Nosotros vamos a sacar a conocimiento de la ciudadanía la lista de todos los legisladores que han votado a favor del convenio de la Unión Europea, entregando por monedas a nuestros niños, por un lado. Y en segundo lugar, ahora es el momento que tienen para rescindir ese convenio desde el Congreso. ¿Se puede hacer eso? Se puede hacer eso. Hay una cláusula de rescisión y derogar la ley que aprobó el Congreso. Se recibió dinero, ¿verdad? Ya se recibió dinero. Hay que devolver entonces ese dinero. Ellos verán cómo hacer eso. Pero nosotros estamos pidiendo la rescisión del convenio, la derogación de la ley en defensa en defensa de nuestros niños y de nuestra soberanía nacional. Me parece excelente. Entonces tienen los legisladores ahora, en tiempo electoral, la oportunidad de enmendar. La pelota está en su cancha. Tienen que enmendar el error de haber aceptado ese convenio de la Unión Europea. ¿Y ese convenio viene de qué tiempo, digamos? Esa ley se aprobó en el 2020. O sea, en este gobierno se aprobó. Sí. En este gobierno. Ahora, en este gobierno. Gobierno. Sí. Bueno, te agradecemos mucho, Valeria Infran Michelagnoli. Siempre es importante hablar con ella, nos pone al tanto de esto que es fundamental: la educación de nuestros niños, la protección de la familia paraguaya, etcétera, etcétera. Y creo que ustedes tienen la última palabra. Demasiado bien expuesto estuvo este punto acá, digamos. Estos puntos estuvieron muy bien expuestos a través de Valeria Infran Michelagnoli, y entonces yo creo que la ciudadanía es la que tiene que movilizarse, inclusive salir a las calles para tratar de que esto no vaya a mayores. Y a pesar de que en nuestros países vecinos también ya estas historias creo que se armaron de poder y ya están manejando la Biblia de los países vecinos, ¿no es así? En muchos países sí es así, pero no es un gran desafío que tenemos, pero hasta donde podamos y siempre que podamos tenemos que pelear por nuestros derechos, por nuestra libertad y sobre todo para proteger nuestras familias.
Sí, nuestra familia, la familia paraguaya. Vos como madre de familia, a ver, decía algo acá, 30 segundos. Como madre de familia, no como abogada ni como presidenta de la Red Ciudadana por la Niñez y Adolescencia, como madre de familia, y desde el fondo de tu corazón decía algo. Bueno, yo lo que les digo es que este futuro que preparan para nosotros ya es presente en muchos otros países, y el daño que se le ocasiona a los chicos y a los jóvenes es enorme, y lo estamos viendo permanentemente en redes sociales. Entonces hay que ser consciente de eso, y hay que tener un compromiso y un despertar para poder hacer una resistencia patriota en contra de la imposición de políticas públicas que destruyen nuestros tejidos sociales y finalmente o primeramente nuestras familias, para luego destruir completamente nuestro tejido social. Eso es lo que yo les puedo decir. Estás en lo cierto y te acompañamos, y yo creo que la audiencia también inteligente sabe cómo actuar. Bueno, muchísimas gracias, Valeria Insfrán Michelagnoli.